Pues ya para finalizar, todo el concepto básico, ¿sí? El concepto principal aquí de cómo se van viendo afectadas las diferentes fuerzas y las presiones, y especialmente esa incidencia que van a tener en el suelo, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros vamos a revisar. Definíamos la clase pasada que pues elementos o piezas como esta viga de Riostra puede ayudarme a controlar la rotación a nivel estructural antes de que descienda hasta el nivel de cimentación. De tal manera que este tipo de soluciones puede ser muy buena, muy práctica, cuando nosotros tenemos suelos que no son del todo uniformes, no son los mejores para poder distribuir concentraciones de esfuerzos o de presiones que se deban a algún tipo de momentos desde el punto de vista de una reacción de alguna edificación. ¿Sí? Em, si nosotros podemos controlar lo que se refiere a esfuerzos o presiones verticales o momentos flectores, em, la ventaja es de que vamos a tener hasta cierto punto, pues obviamente todas aquellas presiones, ¿sí? Pues hasta cierto punto controladas de mejor manera, ¿sí? Entonces, digamos que la ventaja en estos puntos es de que ustedes pueden manejar especialmente valores que sean considerablemente bajos. Ustedes, yo estoy cerrando aquí y ordenando un poquito las ventanas. Perdón. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, entonces, si nosotros ya sometemos algún tipo de fuerzas externas como sismos, que van a tratar de alguna manera de empujar, ¿verdad? Las diferentes, los diferentes elementos que estén sometidos a algún tipo de presiones laterales, pues lo que va a pasar es de que podríamos tener nosotros casos en los cuales la zapata quiera desplazarse, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos alguna fuerza lateral, como especialmente sismos, pues normalmente lo que hay que hacer acá es de que debemos de revisar y tomar en cuenta que los efectos de fricción van a ser los que van a estar a nuestro favor. Como por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá eh, eh, un esquema en el cual pues nuestra cimentación se está viendo directamente, sometida a algún tipo de empuje lateral, como sismos especialmente, pues lo que va a suceder es de que tendríamos nosotros una fuerza que pues se va a ver reflejada como algún empuje o también debido a algún tipo de contención de suelos o empuje de suelo, que lo que hace es tratar de empujar nuestra zapata, una fuerza, y el mismo suelo que está confinando toda la zapata va a generar algo que se le conoce como empuje pasivo. Aquí se logra identificar eh, bastante lo que sería entonces mm, esas características del suelo que pues no permiten que esta zapata pueda salirse de su lugar. Tenemos algunas ecuaciones, especialmente aquí lo que nosotros vamos a ver es el ángulo de fricción interna, ¿sí? Aquí se produce un ángulo alfa, el cual va a ser 45 grados menos ángulo de fricción interna dividido 2, y con este pues lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar un coeficiente, el coeficiente de presión pasiva, el cual va a llegar a modificar los parámetros del suelo como tal, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a un punto, ¿sí? También, pues obviamente nosotros vamos a tener una carga que va a estar actuando verticalmente hacia nuestra zapata, pero también nosotros vamos a tener
En estos casos, algunas zapatas que, como van a estar sometidas, perdón, sometidas a esta carga, pero van a estar en contacto directo con los suelos, y son suelos que son bastante rugosos, tienen superficies sí, básicamente superficies que a pesar de que estén compactadas, siempre van a tener algún tipo de fricción interna, ¿sí? Pues obviamente esto lo que nos va a producir es una fuerza normal. Esa fuerza normal, lo que nosotros trataremos de identificar es, pues, cómo va a reflejar la respuesta del suelo ante, eh, no sé, muy bien. Entonces van a modificar o van a tener cierta respuesta que de alguna manera también aporta no solo al confinamiento del suelo como tal, sino que también aporta esa fuerza de fricción directa o debida al área de contacto que tenga la zapata para contrarrestar algún empuje lateral. Entonces, algo importante es de que cualquier cimentación que vaya a tener algún tipo de empuje en estos casos, pues lo ideal es de que tenga una carga vertical aplicada. Si no tiene carga vertical aplicada, el problema está en que no se genera una fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, bueno, con ello pues resulta bastante práctico y es un efecto que ayuda mucho el que tenga cargas verticales aplicadas entonces, ¿sí? Tenemos algunas ecuaciones que por supuesto vamos a ir viendo. Que pues vamos a aplicar también algunos ejemplos. Y si seguimos avanzando en el contenido, pues también vamos a tener qué, qué alcance nosotros tenemos desde el punto de vista de un marco normativo legal, ¿sí? Cualquier tipo de cimentación o fundación tiene que ser diseñada, y esto aparece en todas las normativas, para poder resistir cargas factorizadas y reacciones también, inducidas de acuerdo a los requerimientos de diseño apropiados de algún código. Esta diapositiva está enfocada en un código específico, pero generalmente estas son aquellas normas que van a estar en relación a la SCE o, en el mejor de los casos, la normativa de diseño estructural nacional, ¿sí? Porque obviamente todas las normativas locales, básicamente lo que tienen acá es un criterio que está basado en el propio ámbito local, que donde todos los países, si bien se sabe, tienden a estar expuestos a cierta sismicidad específica. Digamos que todos los países de Centroamérica, especialmente sobre el área del Pacífico, pues van a tener un riesgo considerable por el área de subducción, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de cimentación que nosotros vayamos a revisar, claramente va a estar sometida a fuerzas laterales como las que veíamos provenientes de sismos, ¿sí? Adicionalmente, que todas las normas generalmente enfocan de que cualquier tipo de cimentación tiene que estar correctamente diseñada para resistir cargas que estén factorizadas hacia más. Pero aquí son dos puntos muy importantes. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de cargas factorizadas, nos referimos a que la zapata como tal, el tipo de armado, el espesor de la zapata, los materiales que conforman la zapata de fundición,
concreto, la resistencia del acero de refuerzo, afluencia, la resistencia del concreto a compresión, todas estas características van a resistir esas cargas que sean mayoradas. Porque esas son las cargas que provienen del análisis estructural. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros hablamos de que vamos a revisar características de deslizamiento del suelo, valor soporte o capacidad admisible del suelo, pues esto lo tenemos nosotros que realizar a través de las cargas de servicio que sean pues las cargas naturales de carga muerta, una carga superimpuesta, sobreimpuesta o sobrecarga, y pues también la carga viva en el porcentaje que así corresponde. Pero más bien no se mayora porque, como se compara contra características como valor soporte, por ejemplo, o capacidad admisible, estos recordemos que ya tienen algún nivel de factorización proveniente del estudio geotécnico. Por ejemplo, hablábamos a un inicio de que los valores de suelo se ven sometidos a características de factores de seguridad. ¿Sí? Perdón, no ubico aquí rápidamente. Permítame. Ok. Si ustedes se recordarán, cuando nosotros veíamos el cálculo de la carga última, pues esto se hacía a través de un factor de seguridad contra la falla por capacidad de corte. Y bueno, para que ustedes se hagan una idea, generalmente los valores o los factores de seguridad andan en valores desde 1.5 hasta 3. ¿Sí? Esto depende mucho del criterio del geotecnista, porque si el geotecnista o el laboratorista, bueno, el laboratorista no, el laboratorista normalmente pues lo que hace es hacer las pruebas de laboratorio, pero quien interpreta y redacta el informe geotécnico, entiéndase, un ingeniero geotecnista o el especialista en suelos, pues lo que hace es identificar los diferentes sondeos, los diferentes tipos de suelos, obtiene y recopila toda la información y a partir de ello el criterio de él en base a su experiencia, en base a los diferentes parámetros y características que ha visto en el suelo, él puede indicar, él o ella puede indicar, bueno, pues a este suelo necesitamos agregarle un factor de seguridad de 1.5 o un factor de seguridad de 2 o de 2.5 o 3, que es lo máximo, porque veo que por ejemplo, imaginemos que yo soy el geotecnista e identifico algunos puntos como este suelo ha mostrado mucha susceptibilidad al agua, pero a pesar de ello, pues genera una buena capacidad admisible. Entonces, lo que vamos a hacer es de que para no exponer la seguridad estructural de la cimentación, pues le vamos a asignar un factor de seguridad de 3. Entonces, aunque en números de laboratorio me lleguen las pruebas a 60 toneladas metro cuadrado, pues mi factor de 3 me lo reduce a 20. Ese factor de seguridad y ese criterio que él ha tomado de reducir, por tanto, la capacidad real admisible, eh, es es un valor pues bastante conservador y razón por la cual nosotros ya no necesitamos generalmente en lo que se refiere a todas las a todo el cálculo de presiones y de valores soporte especialmente, pues ya no tenemos nosotros que volver a aplicar más factores de seguridad. Si no, imagínense, o sea, sería demasiada carga y estamos volviendo a un proceso ineficiente. Entonces, lo que compete al suelo se lo dejamos al especialista de suelos, que lo hace a través de un documento legal, un informe, y por ello aquí también se les dice, miren ustedes, el área de la cimentación o la cantidad y disposición de los pilotes serán determinados a partir de fuerzas y momentos no factorizados. A eso se refiere. ¿Sí? Transmitidos mediante fundaciones directas al terreno o pilotes, y la capacidad portante del terreno o capacidad permisible del pilote determinada a través de principios de mecánica de suelos, que son las cargas de servicio. Cargas de servicio entendamos que son, pues, yo sé que ya las conocen, pero pues, es multiplicar la carga muerta, la carga sobreimpuesta, sobrecarga, la carga viva, pues por un valor de 1. Y eso sumarlo, y ese resultante, pues ya compararlo contra el valor soporte del suelo. Y con ello, pues ya nosotros indicamos, ok, estamos cubiertos, ahí no hay problema.
pero siempre respetando el factor de seguridad propuesto en ese tipo de suelo. Las reacciones resultantes debidas a cargas de servicio combinadas con momentos, cortantes o ambos, causados por cargas de viento o sismo, no excederán los valores incrementados que pudieran estar permitidos. ¿Sí? Esto nuevamente es en el marco de la seguridad que nosotros debemos de garantizar, porque cuando nosotros tenemos un diferencial de presiones o una concentración de presiones, como en este caso, debido al momento que aquí se está generando, pues lo que debemos de realizar es simplemente, y aunque estamos combinándolos, no, eh, no exceder el valor que sea entonces el permisible. Sí, uy, perdón. Entonces, pues nada, con ello seguimos avanzando. Si nosotros vamos a tener alguna cimentación aislada, que de hecho es por donde arrancamos el aprendizaje del diseño de cimentación, vean ustedes. Para efectos de superposición, ¿sí? O la superposición de los efectos, pues nosotros podemos tener casos de análisis en los cuales pues tengamos solicitaciones sísmicas. Entonces, las solicitaciones para la verificación de la capacidad portante de las fundaciones, noten ustedes que nosotros, en algunas ocasiones y dependiendo de la norma, esto, ojo que esto sí hay que revisarlo contra nuestra normativa local, en estos casos la carga propia, ¿sí? O carga permanente, que es CP, se multiplica por un 10% adicional. Pero esto es porque luego se evalúa efectos sísmicos, ¿sí? Entonces, hay que revisar qué es lo que nos pide entonces la norma, ¿sí? Em, y normalmente ocurren o suceden algunas combinaciones para diseño de cimentaciones. Es un apartado por aparte, valga la redundancia, es una sección diferente. En las normativas, en las combinaciones de carga para diseño exclusivo de cimentaciones y generalmente cuando tienen que ver solicitaciones sísmicas, pues ahí sí a nosotros lo que hacemos es, bueno, vamos a aumentar, ¿no? Vamos a aumentar un 10% la carga permanente, ¿sí? O sea, la carga muerta. Ya saben, pues bueno, si estaban en la clase de diseño avanzado, pues va a ser toda esa carga que esté presente durante un sismo, el peso sísmico, ¿sí? El 100% de la carga muerta, el 100% de la sobrecarga, algún porcentaje de cargas vivas que puedan estar ancladas a la estructura, a los acabados, etcétera, etcétera. Eso lo aumentamos por un 10%. Ojo, esto es combinaciones para revisar cimentación, pero cuando tenemos sismo, ¿sí? Aparte, ya cuando solo revisamos cargas meramente gravitacionales, pues ahí es el 100%, no 110%. O sea, la CP se multiplica por 1. Pero en este caso, que tenemos sismo, la CP la multiplicamos por 1.1. Le sumamos la carga variable, ¿sí? Que pues aquí vienen las cargas vivas, esas cargas que no son fijas y estáticas, y el más menos sismo, porque los efectos de acciones sísmicas pueden tener diferente dirección debido a que son aceleraciones. Y pues bueno, así como si estaban en diseño avanzado, lo que comentaba es de que pues estas van generando un efecto en el cual en un punto desplazan hacia más amplitud y pues como es un efecto oscilatorio, entonces en algún punto regresan a menos amplitud. Y también, pues para efectos de análisis post-sísmico, también hay que revisar el 1.1 de la carga permanente más 100% de la carga variable. ¿Sí? Entonces, este efecto se puede también análogamente utilizar para cargas de viento. ¿Sí? ¿Qué otras consideraciones en diseño de cimentaciones aisladas? Pues para el dimensionamiento con consideraciones sismo resistentes, en caso de que nosotros tengamos suelos cohesivos, a ver, y esto es bien importante, cuando tengamos suelos cohesivos cuya resistencia se degrade por acción sísmica, a ver, ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros tenemos suelos cohesivos, por ejemplo, entiéndase arcillas o suelos que estén propensos a una licuefacción, miren, la licuefacción, yo recuerdo, ya se las había explicado, pero básicamente la licuefacción lo que hace es em, como que si fuese, creo, no estoy seguro si a ustedes les ponía el ejemplo, pero imagínense que ustedes tienen una licuadora y pues tienen hielo, por ejemplo, en la licuadora. El hielo pues son grandes bloques, ¿sí? Pues bloquecitos de ciertas medidas. Pero si ustedes ponen a funcionar, ponen en marcha la licuadora, lo que hacen
las aspas, las cuchillas, es triturar el hielo. Y si visualmente antes del vaso donde está contenido el hielo llegaba a medio nivel, media altura, digamos, al momento de poner a funcionar las aspas, pues lo que sucede es de que va descendiendo el nivel, porque los vacíos ya se han liberado, porque ahora tenemos o partículas más pequeñas. El efecto con la licuefacción es de que este mismo caso, este mismo ejemplo, aplica, pero con presencia de agua. En lugar de aspas, lo que pasa es de que va a haber un sismo. Entonces el sismo, suelos que normalmente estén sometidos a algún nivel de saturación de agua, obviamente. Pues lo que pasa es de que el sismo lo que hace es reacomodar todo eso, libera algunos vacíos y reacomoda todas las piezas para que pues puedan verse afectadas de tal manera que baje el nivel de terreno. Entonces a eso se le llama un suelo licuable o licuefacción también. Recomendación, busquen algunos videos de suelos licuables o licuefacción en YouTube, igual pues yo les comparto algunos también. Entonces ustedes van a poder visualizar cómo es de que ese tipo de suelos, cuando se ven sometidos a acciones sísmicas, pues ¿qué es lo que pasa? Que estos suelos empiezan a disminuir en su nivel o pierden esa característica en la cual pues originalmente estaban previendo resistir alguna zapata, por ejemplo. ¿Y qué pasa con las arcillas? El problema es de que las arcillas, por ser partículas muy pequeñitas, estas pueden tender a generar también un reacomodo, ¿sí? Y cuando tienen agua, pues también pueden cambiar su volumetría, absorben y pues se hincha, ¿no? Aumenta el volumen de las arcillas. Entonces, hay que determinar la resistencia degradada. Quiere decir de que por ese cambio de volumetría o ese reacomodo de las partículas, la resistencia se va a ver comprometida. Entonces hay que degradarla, hay que bajarle el nivel porque debido al efecto de la carga cíclica, entiéndase que un sismo pues ocurre, una onda de aceleración, luego viene las demás ondas, ¿sí? Que van causando ese movimiento sísmico que al final se traduce como cargas cíclicas porque se van repitiendo y hay que aplicar esas propiedades para la evaluación de la estabilidad estática. Y obviamente, después de ese reacomodo de partículas, puede haber una deformación inmediata después del sismo. Eso es un hecho. O sea, imaginen ustedes que tienen un montón de partículas que no han sido compactadas, ustedes pues agarran un recipiente y pues si lo agitan, se va a reacomodar todo, ¿no? Va a bajar el nivel. Entonces, a ese análisis se le denominará como post-sísmico. ¿Sí? Y solo se va a permitir el uso de cimentaciones superficiales en terrenos que sean potencialmente licuables cuando estos hayan sido debidamente tratados. A ver, ¿qué tratamientos existen? Pues puede haber una compactación, puede haber una mejora de suelo, una sustitución, alguna alguna modificación al terreno. En algunos casos, por ejemplo, pues, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos proyectos donde hemos tenido que someter algunos pilotes, hincar pilotes o colocar pilotes de grava, de pedrín, solo para mejorar la capacidad del suelo. No porque sobre el pilote vaya a ocurrir alguna carga gravitacional o alguna carga vertical, sino que del volumen del terreno se incrustan, se hincan pilotes y esto lo que hace es compactar a todo el suelo que rodea esos pilotes. Entonces, hay muchos tratamientos que se le pueden dar al suelo que de alguna manera lo que hacen es mejorar las capacidades de todo el área. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, bueno, pues esto ya fue previamente tratado, ya mejoramos esas capacidades, ya compactamos esos granos de suelo que pues a lo mejor no estaban de manera adecuada. Además de que si nosotros pues estamos confinando más todo el suelo, pues el tema de las aceleraciones provenientes de ondas sísmicas se puede ver modificado. Les pongo un ejemplo, y esto creo se los decía en diseño estructural. Si las ondas sísmicas atraviesan un suelo blando, digamos aquí, pues, más o menos es el mismo sistema, ¿no? Si
las ondas sísmicas atraviesan un suelo que sea blando, el mismo efecto que un pastel de gelatina, ¿no? O una gelatina. Lo que pasa es de que ante un leve movimiento, pues el pastel de gelatina o la gelatina, pues se va a mover un montón. En cambio, si nosotros tenemos una onda sísmica que está llegando a un manto rocoso, que es mucho más rígido, lo que hace es de que incluso puede generar un rebote en las ondas de sismo. Entonces, pues más o menos, tal vez con hincar pilotes o efecto similar, no se logra un manto rocoso, eso es casi imposible, pero es un efecto muy parecido, se compacta mucho el suelo, ¿no? Entonces, eso puede dar. Y bueno, esto es en cuanto a tratamientos y pues hay que comprobar que los asentamientos totales o diferenciales u otros efectos como empujes laterales no vayan a comprometer el desempeño de la estructura. Si nosotros no tratáramos el suelo y tenemos algún nivel de cimentación, pero una zapata se nos empieza a hundir, pues eso lo que va a hacer es de que esté desplomada toda nuestra edificación. Cuando reciba alguna carga lateral sísmica, pues no se va a comportar como debe ser. No está a 90 grados, que fue como seguramente se vio el diseño. Dentro de otras consideraciones, nosotros tenemos que el esfuerzo de compresión máximo transferido al terreno, vean que este se le denomina como una letra Q, para las combinaciones de cargas, hay unas combinaciones, ahorita la vamos a ver, debe cumplir con lo siguiente, de que el efecto de la compresión máxima tiene que ser menor o igual a 0.6 veces la carga última dividido la sensibilidad del suelo a considerar solo en el análisis posísmico. Esto no se preocupen, es solo por concepto, pero si más adelante alcanza el tiempo lo vamos a ver, ¿sí? Lo más importante aquí es aprender a diseñar cimentaciones y por lo menos tener las consideraciones sísmicas que pueden ocurrir en ellas. Y bueno, veamos qué sucede si nosotros pues, nos encontramos arcillas. Arcillas es un suelo pues, bastante complicado. Como les decía, hay algunas normas, hay que leer bien eso, dependiendo de dónde vayan a trabajar sus proyectos, pero hay algunas normas que no permiten colocar cimentaciones sobre arcillas, porque son suelos que pueden cambiar su volumetría importantemente, pueden tener efectos eh, contraproducentes al momento de que estén cargados, así que es de tenerle siempre un respeto adicional. O sea, puede ser un suelo complicado, se les puede complicar mucho. El esfuerzo axial aplicado, si nosotros lo vamos graficando contra la deformación vertical, vean ustedes que cuando nosotros tenemos suelos arcillosos sin haber sido alterados intencionalmente, pues lo que va a pasar es de que va a tener un comportamiento en el cual se puede llegar a deformar considerablemente debido al aumento del esfuerzo axial. Pero llega un punto donde, perdón, perdón, llega un punto, ¿sí? Donde nosotros sin necesidad de aumentar el esfuerzo, ¿sí? O sea, aquí vean ustedes, ya no sigo subiendo la coordenada vertical, sino que simplemente aumenta la deformación vertical. Entonces, ese es el efecto que puede llegar a tener una arcilla, que llega a un punto donde cargamos y se sigue hundiendo, y de repente dejamos de cargar. Ya no le estamos aplicando fuerza al suelo, pero sí se va a seguir deformando. Entonces eso es delicado. Eso es con suelos que suelos arcillosos que no han sido pues alterados o modificados o mejorados, digamos. En cambio, tenemos pues, un efecto de remoldeada, que pues, es tratar de ajustar esos suelos arcillosos, y vean ustedes que sigue un comportamiento más lineal, más pronunciado, mejor controlado, porque digamos que uno a través de modificaciones de los suelos arcillosos puede llegar a alcanzar estos comportamientos que son los ideales, son los idóneos. Si yo aumento mucho mi esfuerzo axial, pues que también así vaya aumentando mi deformación vertical, claro, hasta cierto límite, pero que se deforme el suelo si es que yo lo aplico carga. En cambio, si no lo he tocado, aquí lo que pasa es de que se va a deformar pues ahí está la carga, ¿no? O sea, ya no la estoy aumentando, pero se sigue deformando, eso es peligroso. Eh, entonces, pues, esto pues también se puede revisar ya a nivel de laboratorio. Aquí tenemos una pequeña ecuación donde se obtiene una sensibilidad de la arcilla, ¿sí?
Entonces, esto pues ya ocurre con estas características, ¿sí? Aquí se vendría a tomar en el valor de S para la arcilla, que pues se revisa una arcilla mejorada o una arcilla pues eh, modificada, efecto posismo, ¿sí? Y se obtiene este valor. Bueno, y la sensibilidad, pues miren ustedes que puede, dependiendo de qué tan activa eh, pueda llegar a ser, aquí están los diferentes parámetros. Entonces, es solo una referencia. Nuevamente es para que ustedes tengan el conocimiento y sepan que va a modificar su respuesta a la arcilla, ¿sí? Ante efecto de decirlo. Eh, Características ya antes de que empecemos a ver temas de diseño puntuales. Consideraciones de diseño. De cimentaciones aisladas. Tanto el espesor y acero de refuerzo de las zapatas y cabezales están calculados para resistir dos cosas bien importantes. Una es la solicitación mayorada. Ojo que esto proviene de las combinaciones de resistencia factorizadas o mayoradas, ¿sí? O de las reacciones inducidas en condiciones estáticas. Ojo, estáticas quiere decir que son gravitacionales puras y no está ante alguna carga dinámica. Pero también tenemos que revisar la cimentación en condiciones sísmicas y posísmicas. ¿Y qué es eso de sismo y posismo? Pues estas últimas slides que hemos visto, ¿sí? Porque hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Hay que aplicar la combinación de carga que sea correspondiente al caso y bueno, con eso nos vamos. Cuando se consideren las combinaciones de carga en el estado límite de servicio, en las cuales estén presentes los efectos sísmicos o de viento, la capacidad portante admisible del suelo incrementa en un 33%. Entonces, esto también hay que tenerlo en mente porque a veces nos puede jugar a favor y nos puede ayudar, ¿sí? Así como también que si no lo tomamos en cuenta, pues vamos sobredimensionando un poquito por ahí. ¿Sí? Miren ustedes, y ya para finalizar, ya con esto estamos ya por terminar, ¿sí? Pueden haber algunas combinaciones de sistemas. Por ejemplo, noten ustedes que a pesar de que acá tenemos zapatas concéntricas, ya vamos a ir viendo con nombres las zapatas, pero aquí tenemos la columna o el pedestal o el tronco de columna y luego en este plano tenemos aquí al fondo pues una zapata. ¿Sí? Pero adicional pareciera un sistema de marcos, ¿no? Aquí tenemos alguna viga que está interconectando las diferentes columnas y bueno, esas vigas, perdonen, son vigas de Reusen, que básicamente lo que buscan es tratar de conectar, o vigas de amarre, también se le conocen así, que tratan de conectar todas las columnas para evitar que cada columna pueda andar por su rumbo, por su desplazamiento. Incluso nos ayuda también a controlar desplazamientos diferenciales o hundimientos. Eso ayuda. ¿Sí? Eh, Cuando nosotros ya tenemos cimentaciones un poco más grandes, vean ustedes que acá ya es una cimentación combinada, ¿sí? O una tira de cimentación, o una zapata. A ver, miren, a veces me ocurre esto, les voy a poner un ejemplo. Por temas de diseño estructural, digamos que para controlar la irregularidad de un edificio con otro, pues yo puedo tener aquí donde está el puntero, a ver, vamos a hacer aquí un pequeño esquema. Puedo tener acá en este polígono rojo una edificación que si yo la conectara a este otro edificio, el problema que me va a dar es un castigo por irregularidad. A lo mejor es muy largo. Entonces yo lo que hago es de que introduzco una junta de construcción acá, dividiendo y produciendo dos edificios independientes. Bueno, eso está bien, eso va muy bien. Pero ¿qué pasa entonces a nivel de cimentación? Por si alguna vez se lo habían preguntado, cuando tienen juntas sísmicas, pues lo que sucede es de que hay que generar dos columnas a la par, una literalmente a la par de la otra, que es más o menos el efecto que está sucediendo como por acá. Perdonen la resolución, pero aquí tenemos dos columnas. ¿Sí? Son dos columnas tubulares. Perdón, no se nota para nada este esquema. Es una disculpa por ello, pero aquí se los explico rapidito. Es un edificio que tiene tubos circulares y aquí tenemos un tubo circular y aquí tenemos el otro. Alguien me puede decir, "Bueno, pero ¿por qué tiene dos columnas una a la par de la otra? Es efectivamente para generar este efecto en el cual separamos una edificación de la siguiente. ¿Sí? Bueno, entonces, a sabiendas de ello, y pues
tratando de jugar ahí con el tema de la arquitectura también, pues aquí a lo mejor ya se había concebido tener una sola columna. Entonces lo que se hace es de que en algunas ocasiones ustedes pueden arrancar con un, en este caso como eran tubos de metal, se generó un pedestal que ese pedestal pues ya llegaba a cierta altura y a partir de ahí arrancaban las dos columnas verticales. Pero este pedestal o este tronquito de columna lo que hay que hacer es pues obviamente revisar que contrarreste de manera adecuada todas esas cargas, ¿sí? Entonces eso nos produce una combinación de dos columnas que no tienen el doble de carga que una columna que pudiese estar en uno de estos ejes, por ejemplo. Eso no, porque estamos colocándole el doble de cantidad. Entonces muchas veces las dimensiones de la zapata se mantienen. Lo que no se mantiene es ese espacio donde pues debemos de colocar la doble columna, ¿sí? Eso para efectos de juntas. Podemos también llegar a ver losas de cimentación. Esto si mi suelo pues tiene ciertas características y no tengo una estructura tan pesada o por alguna razón no es conveniente profundizar tanto hablando de tener un gran desplante en las zapatas, a lo mejor es conveniente tener alguna losa de cimentación. Esta losa de cimentación lo que hace es no ser tan profunda y generar una superficie bastante adecuada, ¿sí? Esta superficie, miren, hay que tener mucho cuidado con las losas de cimentación. A ver, con todas las obras de ingeniería, pues, pero el detalle con las losas de cimentación, especialmente referente a que es una fundición de bastante área. Volumen, pues también igual, por supuesto, pero el área que están ustedes por fundir en estos casos, hay que tener presente que, pues obviamente se va a generar calor por el tema del fraguado. Vamos a tener también que controlar adecuadamente temas como alguna junta fría. Entonces, la logística en fundiciones de estas dimensiones tan grandes es bien importante. Generalmente se utilizan aditivos, se controla mucho la temperatura y pues que ahí con ello se va avanzando, ¿sí? Eh, Perdón, nos preguntan qué separación tienen esas columnas que comparten el pedestal. Miren, honestamente, depende mucho del análisis estructural. Eso no es tanto de cimentación, sino lo que pasa es de que, por ejemplo, yo aquí tengo, yo aquí tengo dos edificios. A ver, voy a tratar de hacer aquí un esquema. Tengo un edificio que es este primer rectángulo, ¿sí? Y digamos que luego tengo otro que es a lo mejor un poco más ancho. No sé, se me ocurre, por ponerle un ejemplo. Bueno, pues ¿qué pasa? Aquí estoy exagerando la junta. La junta es, uy, perdón. La junta es esa separación entre las dos, ¿sí? Que sería este espacio. Bueno, pero lo que sucede es de que desde el análisis estructural uno tiene que prever cuánto necesita uno de junta. Porque esta separación que está aquí entre este puntito y este otro, pues obviamente cada edificio tiene una masa 1 y este tiene una masa 2. Perdonen esas líneas que salen ahí. Bueno, lo que pasa es de que ante alguna fuerza de sismo, ¿sí? Pues lo que va a suceder es de que el edificio de masa 1 a lo mejor va a tener un desplazamiento y una amplitud, una frecuencia propia de ese edificio. Pero a lo mejor, y muy seguramente, la masa 2 va a tener también un desplazamiento en un sentido y en el otro también, pero a una frecuencia diferente, ¿sí? Y especialmente en este caso, miren ustedes, este edificio era noten ustedes que es una planta triangular, que es complicado de por sí. Y este es un edificio cuadrado, bueno, más que todo cuadrado. Entonces, dependiendo de los análisis y de las formas de vibrar, el peor de los escenarios es donde la frecuencia no coincide y ambos se desplazan hacia el mismo punto. Entonces, lo que uno tiene que evitar con esas juntas es proponer alguna separación que evite que mis dos edificios choquen en esquinas, ¿sí? Si no, uno le va a hacer daño al otro. Y eso manda la separación. Entonces, no es tanto una separación por tema de cimentación, sino es una separación que uno prevé desde el diseño estructural, ¿sí? Espero haberle contestado ahí. Eh, Muy bien, y, perdón,
estábamos en las losas de cimentación y pues les decía, estas hay que tener consideraciones especiales para temas de fundición especialmente y con ello pues ya eh, podemos cubrir muy bien todos estos aspectos. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas?